Hola, bienvenidos a este programa especial. Eduardo Galeano es un intelectual latinoamericano, es uruguayo, es un hombre que se ha dedicado a escribir de los detalles, de lo feo, de lo hermoso, de las cosas grandes del mundo. Es un hombre agradecido con la vida, que además vive enseñando a vivir. Eduardo Galeano hoy está aquí con nosotros, nos regala unos minutos para Telesur. Eduardo, muchas gracias. No, gracias a ti, con un par de pequeñas aclaraciones. Primero, que no me gusta que me llamen intelectual, porque me parece que me reducen a una cabeza que rueda por los caminos, desprendida del sexo, de las piernas, de la panza donde yacen los alimentos sabrosos que uno puede comer. Y entonces no me gusta que me digan intelectual. Este divorcio de la razón y el corazón no me gustó nunca, ni un poquito. Y fíjate que Simón Rodríguez tuvo la audacia de fundar escuelas donde el divorcio entre los oficios manuales y la enseñanza, digamos, intelectual se acababan, porque en esas escuelas era incesante el ruido a hierros, el ruido a ladrillos, donde iban creciendo las paredes, los sonidos de la pala en la tierra, en las labranzas. Él se jugó por una enseñanza integrada, que integrara lo que había sido desintegrado en la colonia, que era el divorcio. Justamente había desintegrado la persona humana, cada uno de nosotros, como si solo fuera necesaria y útil una parte, la parte de la cabeza pensante, que a veces cuando se ponía peligrosa tampoco funcionaba del todo bien, pero sobre todo despreciando el trabajo obrero, la mano obrera. Se llamaban oficios viles. En el lenguaje de la corona española, todos los oficios manuales se llamaban oficios viles. O sea, imagínate el desprecio que eso implicaba. Y yo me he negado siempre a divorciar todo lo que he recibido de las culturas heredadas como cosas divorciadas. Por ejemplo, la razón y el corazón, suponte. Para mí la razón y el corazón no se pueden divorciar. Cada vez que me llaman intelectual yo tengo que aclarar, bueno, intelectual está por ahí nomás, porque yo soy algo más que una cabeza que rueda por ahí, ¿no? Yo soy también mi sexo, mi panza, mis piernas, mi cuerpo, mi todo, ¿no? Yo soy algo íntegro, que no acaba con el intelecto que razona, que piensa. Eso por un lado. Y por otro lado también, sobre la grandeza, que yo te diría que he dedicado mi vida a descubrir la grandeza dentro de las cosas chiquitas y de los pequeños acontecimientos de la vida cotidiana de cada uno. O sea, para mí la grandeza no se puede confundir con lo grandote. Y las civilizaciones dominantes hoy por hoy en el mundo entero siguen confundiendo la grandeza con lo grandote. Y para mí no, la grandeza está en las cosas minúsculas, en las chiquitas. Y es una grandeza escondida. Y el arte de la revelación de la grandeza es el que me mueve la mano cuando escribo y rescato la vida de los anónimos, la vida de las mujeres, por ejemplo, olvidadas o desconocidas, la vida de los trabajadores, de los invisibles. Rescato la vida de los invisibles para mostrar que ahí había mucha grandeza escondida y que había mucha capacidad de nobleza en los que decían ser nobles, pero no lo eran. Y en cambio nobles sí eran aquellos que practicaban lo que en la colonia se llamaba oficios viles. Ahí sí que había grandeza en esa humildad de los trabajos duros de cada día, despertarse temprano, trabajar la tierra, ese contacto con las cosas naturales que se perdían en el mundo que habitaba las nubes, el mundo de los que mandaban. Eduardo, estamos en la casa donde Simón Bolívar, el libertador, recibió clases de manos de Simón Rodríguez. ¿Qué ha representado Simón Rodríguez y toda esa historia de América Latina, 200 años, en Eduardo Galeano, en su escritura, en su vida? Bueno, me enseñaron, como te dije antes, a buscar la grandeza escondida en las cosas pequeñas, en los pequeños acontecimientos de cada día, y me ayudó a redescubrir América en su totalidad, o sea,
tratar de borrar las fronteras que nos separan para integrarnos. La integración cultural es una parte fundamental de la integración económica. La integración económica no funciona si no hay integración cultural. Y de algún modo eso me ha llevado a vivir una vida bastante peregrina, casi como la que de don Simón, ¿no? No tanto como él, pero bastante peregrina. Yo he andado mucha América, para arriba y para abajo, y al revés y al derecho. Y eso me ha enseñado mucho más que todos los libros juntos, ¿no? Que todo lo que había aprendido antes y aprendí después. Yo aprendí mucho de la vida viva, de la gente que iba encontrando en el camino, de los mitos y las leyendas y las historias que iba encontrando, y que sigo encontrando, porque como te dije al principio, la realidad es una señora muy generosa, que no cesa de regalarte motivos para escribir, buenos motivos para escribir. Eduardo, un elemento que nos permite estar en esta casa hoy día, a mí, haciéndole esta entrevista a usted, y a usted en esta casa, es Hugo Chávez. Ese hombre que usted en el Teatro Teresa Carreño decía que le dijeron que había muerto, pero que usted no se lo cree. No, sí, me han dicho por ahí que está muerto, pero yo no me lo creo. Sí. ¿A dónde se fue Hugo Chávez? No, yo creo que se quedó en nosotros, ¿verdad? Alguien no muere del todo cuando queda vivo en la memoria de los demás. Es la única inmortalidad en la que yo creo, la memoria de los otros. Las demás inmortalidades les desconfío a todas, pero en esa sí creo. La verdadera memoria es la memoria viva en los demás. Y eso, bueno, Hugo Chávez no necesita decirlo, de pueblo y de todos los pueblos latinoamericanos y de muchísima gente que no es latinoamericana, pero que aprendió de él inolvidables lecciones de dignidad. Eduardo, hay mucha gente que le temía a Hugo Chávez, igual que le temían a Allende. Sí. Sin ellos, físicamente presentes, ¿se terminan esos temores para esos? Yo fui muy amigo de los dos, pero sobre todo porque hubo más tiempo de amistad con Salvador Allende. Fui muy amigo de Salvador Allende. Con él viajé bastante. Por ejemplo, lo acompañé en algunas campañas políticas en Chile, que él me invitaba para ir con él. Así descubrí que existían los calzoncillos largos. Cuando llegamos al sur del sur, en Punta Arenas, estábamos muertos de frío los dos, y él me dijo, vas a tener que usar calzoncillos largos. Digo, no, yo no me pongo esas cosas. Dijo, sí, te vas a poner porque si no nos vamos a morir congelados los dos. Y ahí fuimos a una tienda y nos compramos calzoncillos largos, hasta los tobillos, que se llamaban matapasiones. Con toda razón, porque cuando nos vimos en el espejo los dos, le dije, oye, el nombre este está justo, matapasiones. Y después esa noche yo descubrí la nieve. Yo nunca había visto la nieve, y gracias a mi amigo Allende, estábamos sentados bebiendo juntos, pero era una cosa que nos gustaba hacer, a los dos nos gustaban los buenos tragos, y empezó a caer la nieve, y yo nunca había visto la nieve, solo en las películas, pero en la realidad nunca. Y ahí contra la ventana oscura iban cayendo del cielo suavemente esos copos de algodón, con mucha suavidad, como no queriendo lastimar lo que tocaban, ni siquiera el aire. Una cosa tan fina, tan delicada era la nieve. Yo nunca la había visto y la descubrí con él. Y esa noche él me dio al leer el discurso que iba a pronunciar al día siguiente. Estábamos en plena campaña electoral. Y entonces yo le agradecí y le dije, bueno, le saco copia y te lo devuelvo. Dice, no, eso es para ti, yo tengo ya una copia, esta es tuya. Bueno, muchas gracias. Al día siguiente fui al acto, por supuesto, y ya el discurso me lo sabía de memoria, de tanto leerlo. Y cuando terminó, se acercó, me ubicó, porque la amistad es el único imán que nunca te falla, ¿no? Uno encuentra mujeres que ama, hombres que admira y quiere, guiados por ese imán misterioso que es la pasión humana, ¿no? De modo que él me ubicó en la multitud, y ahí a los gestos y tal nos encontramos, y me dijo, ¿y qué te pareció? Me gustó mucho, pero había una frase en el discurso que no estaba. O sea, tú dijiste, cuando hablaste, una frase que en el discurso que me habías dado no estaba.
Se empezó a reír y me dijo, ya sabía yo que te ibas a dar cuenta. Y era una frase profética. Yo no sabía que era una frase profética, una especie de autoprofecía. Porque la frase, yo le dije, oíme, pero la inventaste en el momento, se te ocurrió en el momento, la improvisaste. Y surgió la frase. Yo no tenía pensado decirla, pero surgió. Le dije, ¿qué frase te echaste, hermano? ¿Qué frase? La frase decía, vale la pena morir por todas aquellas cosas sin las cuales no vale la pena vivir. Bueno, ahí te imaginas, nos dimos un abrazo. Imagínate. Tenemos que hacer una pausa con esa frase, es muy corta. Enseguida venimos con más de esta entrevista especial a Eduardo Galeano. Ya venimos. Seguimos con este especial con Eduardo Galeano. Eduardo, ¿tenías cosas que decirnos? Sí. Bueno, si el trueno lo permite, ¿no? Porque recién recibimos unas advertencias de algunos dioses furiosos que hay por ahí arriba, que se enojan cuando uno dice algo que ellos no comparten, como se enojan los dictadores con el pueblo cuando el pueblo no los obedece. Pero así que vamos a ver si esta vez no se enojan los truenos de arriba y nos dejan hablar un poquito más. Porque yo quería contarte algo, leerte en realidad un pequeño texto que escribí sobre alguien a quien también he querido mucho, José Artigas, que es el héroe nacional del Uruguay, pero es mucho más que eso, porque en aquella época no existía el Uruguay como país. Él fue el caudillo de la rebelión que abarcó un espacio inmenso de la América del Sur contra los puertos esclavistas dominantes, que fueron los que finalmente lo derrotaron. Los puertos esclavistas y traidores. Y José Artigas tuvo un destino muy parecido al de Simón Rodríguez. Los dos murieron condenados a la soledad y al destierro, los dos. Y entonces quería leerte ese texto, que me parece que engrana mucho con, a pesar de que no se conocieron, fueron casi contemporáneos, por muy poquita diferencia de años, y no se conocieron, pero hay algo en común que quiero contártelo para que lo descubras. Muy bien. Se llama Usted el texto. Y lo ubiqué en 1820 como si yo estuviera viendo lo que cuento. Sin volver la cabeza, usted se hunde en el exilio. Lo veo, lo estoy viendo. Se desliza el Paraná, el río con perezas de lagarto, y allá se aleja flameando su poncho rotoso al trote del caballo, y usted se pierde en la fronda. Usted no dice adiós a su tierra. Es que ella no se lo creería. O quizás usted no sabe todavía que se va para siempre. Se agrisa el paisaje. Usted se va vencido y su tierra se queda sin aliento. Le devolverán la respiración los hijos que le nazcan, los amantes que le lleguen, quienes de esa tierra broten, quienes en ella entren, ¿se harán dignos de tristeza tan honda? Su tierra, nuestra tierra del sur. Usted le será muy necesario, don José, muy necesario, cada vez que los codiciosos la lastimen y la humillen, cada vez que los necios, los tontos, la crean muda o estéril, usted le hará falta, porque usted, don José Artigas, fue la mejor palabra que ella ha dicho. Maravilla. Y ahora bajo el ruido de la lluvia que sigue con nosotros, Eduardo, ¿qué hace que escriba Eduardo Galeano? ¿Solo la lluvia,
tema político, los sueños, el fútbol, las mujeres, el amor. Todo. Todo me hace que escriba porque yo soy un inútil total. Entonces yo no sé, yo aprieto un botón, se enciende la luz y me quedo atónito. Digo, qué maravilla. Soy un inútil total, no sé hacer nada, no sé arreglar un enchufe, no sé manejar un automóvil, ni te cuento. No sé hacer nada, salvo escribir más o menos. Y entonces lo que quería hacer de niño no lo pude hacer, que era ser jugador de fútbol. O sea, fui jugador de fútbol, fui el mejor del mundo, mejor que Pelé, que Maradona y Messi juntos, pero solo mientras dormía, en sueños. Después me despertaba y era un pata de palo, una vergüenza de mi país. Entonces no pude ser lo que quería ser, que era jugador de fútbol. Y algo tenía que hacer en la vida, y por eso me hice escritor. Muy bien, muy bien. Hoy día, Eduardo Galeano, ¿qué representa para Eduardo Galeano su mujer, su esposa, su compañera? Sí. Y es la fuente de inspiración continua, sobre todo por sus sueños, como yo te dije, tiene sueños prodigiosos, que los usa malamente para humillarme en los desayunos. No será ella, ¿no? Que está enojada porque estoy contando confidencias que tienen que ver con nuestra vida íntima. Pero es verdad que me humilla en los desayunos, porque ella tiene sueños absolutamente maravillosos, como este que te conté de los aeropuertos. Si quieres lo cuento de nuevo, por si no quedó grabado, porque me parece un sueño que merece ser contado, claro, y recordado. Sobre todo en oposición a mis sueños, que son sueños de una mediocridad imperdonable. Yo sueño que me peleo con un burócrata que no entiende lo que yo le estoy diciendo, o sueño que pierdo un avión. Y entonces cuando llega el desayuno y ella me pregunta, ¿y soñaste con qué? Siempre miento y digo, la verdad es que no me acuerdo. Ah, bueno, ¿y vos con qué soñaste? Y ella me cuenta algunos de esos sueños imbatibles que me humillan. Por ejemplo, el de los aeropuertos. Ella soñó que estábamos los dos en un aeropuerto. Podía ser cualquier aeropuerto, porque en el mundo de hoy, la verdad, todos los aeropuertos son iguales. Y había una larguísima fila de pasajeros, donde estábamos nosotros también, cada uno con una almohada bajo el brazo, que era la almohada donde uno había dormido la noche anterior. Entonces las almohadas circulaban sobre un cuero, una cinta rodante, rumbo a una máquina, y la máquina tenía un ojo mágico que leía las almohadas una por una para saber, para detectar si esa almohada o la siguiente o la otra contenía algún sueño peligroso para el orden público. Y si no contenía un sueño peligroso, la dejaban pasar a la almohada. Y al final ella se despertó aliviada porque no había marchado presa con la cantidad de sueños peligrosos que Elena sueña cada noche. Eduardo Galeano recientemente escribe Los hijos de los días. Sí. Y decide que Los hijos de los días hacer una lectura especial dedicada a Hugo Chávez. Sí. ¿Qué tiene Los hijos de los días que lo llevó a usted a escribir todas esas historias? Sí, una frase que escuché hace ya muchos años en una comunidad maya de Guatemala. Y alguien dijo, uno de los indígenas que estaba ahí, que nos hicimos amigos, me dijo, nosotros somos hijos de los días. Lo que no me sorprendió, porque yo ya sabía que en la cultura maya el tiempo funda el espacio, cosa que después científicamente comprobó Einstein, ¿no? Probablemente Einstein era maya y no lo sabía, pero no sabía que era maya, pero es verdad que el tiempo funda el espacio. O sea que nosotros somos hijos de los días. Y a partir de ahí eso me quedó zumbando en la cabeza, como una mosca que nunca duerme. Y dije, tendría que hacer algo con esto. Por ejemplo, un libro en forma de calendario, donde cada día cuente una historia. Porque si es verdad que somos hijos de los días, también es verdad que estamos hechos de átomos, pero también estamos hechos de historias. Y si nosotros tenemos al menos una historia que contar, habrá en cada día una historia que nos espera para ser contada. Y entonces el libro cuenta 366 historias, que cada una nace de un día diferente. Perfecto. Y con esa frase también vamos a hacer una nueva pausa.
Al regreso tendremos más de este especial con Eduardo Galeano. Ya venimos. Seguimos conversando con Eduardo Galeano, escritor uruguayo. Eduardo, el mundo en el que estamos habitando, de la manera como estamos comiendo, consumiendo, explotando los recursos naturales, ¿cree usted que es el camino correcto el que estamos siguiendo? Es un camino que conduce a la muerte, ¿verdad? Por lo tanto, no es un camino correcto. Pero la contradicción es el motor de la vida y ese mundo es un mundo también muy contradictorio, donde se oponen las fuerzas de la vida, las energías de la vida y las energías de la muerte. Yo creo que esos truenos son truenos de castigo, porque estamos diciendo cosas que a veces a los de arriba no les gustan del todo, pero habrá que seguir diciéndolas. Y si no les gusta, mejor, porque de la contradicción puede nacer la verdad, que es la única verdad en la que la única verdad digna de crédito, ¿no? Digamos, que es la verdad de la contradicción. Vivimos en continua contradicción y tenemos un miedo enorme a vivir la contradicción, porque estamos educados para el miedo. Somos todos prisioneros de una dictadura del miedo que opera en escala universal. Estamos siendo gobernados por el miedo. Y eso explica los altísimos gastos militares, que son gastos criminales. El mundo destina la mayor parte de sus recursos a los gastos criminales, o sea, es una calumnia miserable esa que dice que el hombre es el lobo del hombre. La habrás escuchado 1000 veces. El hombre es el lobo del hombre. Calumnia. Ningún lobo ha matado nunca otro lobo. Nunca. La única especie animal especializada en el exterminio mutuo es la especie humana. Hemos sido entrenados para matarnos entre nosotros. Pero los lobos no. Y los demás animales tampoco. Entonces, tenemos un presupuesto que en el caso, suponte, de los Estados Unidos, la mitad del presupuesto se destina a gastos militares, del presupuesto total, o sea, a gastos criminales, al exterminio ajeno, a justificar invasiones. Yo siempre que voy a Estados Unidos, por ejemplo, ahora estuve hace poquito haciendo la presentación de este libro, que en inglés se llama Children of the Days, los hijos de los días. Y cada vez que voy y hablo para los muchachos jóvenes en las universidades, en los centros comunitarios, y me entiendo muy bien con ellos, me entiendo bárbaro, pero empiezo siempre pidiendo, please don't save me, por favor no me salven, porque los Estados Unidos es un país con vocación mesiánica, que se cree elegido por los dioses y quizás por los diablos también, para salvar a los demás países. Y cada vez que salvan, suponte a Irak o a Afganistán, los dejan convertidos en manicomios o cementerios. Y yo no quiero que mi país se reduzca a un manicomio o a un cementerio. Ya con un loco que soy yo tenemos bastante. Eduardo, ¿por qué le cuesta tanto al norte entender lo que está pasando en el sur? Bueno, porque está acostumbrado a relaciones de dominio y de obediencia, donde el sur, a salvo estas experiencias de dignidad que estamos viviendo ahora en países como Venezuela, Ecuador, Bolivia, Brasil, incluso mi propio país, Uruguay, son experiencias que dan vuelta a la tortilla, porque estamos tan acostumbrados a obedecer lo que viene del norte y a creer que de allí nos ilumina la verdad, que nos cuesta mucho reconocernos en el espejo, mirar lo que somos donde estamos de verdad retratados, en los espejos ciertos, no los espejos mentidos, de las mentiras, de las viejas mentiras coloniales que con tanta valentía don Simón Rodríguez demolía, fulminaba, cuando les decía a los que mandaban, ustedes, copiones, que solo saben copiar,
y copian a los Estados Unidos y copian a Europa. ¿Por qué no les copian lo más importante, que es la originalidad?, decía don Simón, ¿no? Y bueno, ya que estamos en tren de copiar, por lo menos copiemos la originalidad. Entonces, ser originales es difícil porque duele, y muchas veces cuesta, y muchas veces uno pierde, pero vale la pena la apuesta. Vale la pena que seamos nosotros mismos y no lo que los demás deciden que seamos. Y América Latina tiene en ese sentido un muy amplio campo de creación que nos espera y una energía creadora enorme, tremenda, que se manifiesta en todas partes, en todos los pedazos de esta América Latina enorme, inmensa, y también en todas sus clases sociales, pero sobre todo en las de abajo. Eduardo, más de 40 títulos publicados, 73 años ya de vida. ¿Qué le falta hacer a Eduardo Galeano? ¿Qué me falta hacer? Buena pregunta. La verdad es que no se me había ocurrido pensarlo, porque me cansa muchísimo. Si me pongo a pensar todo lo que me falta hacer, me quedo así, salvo, me tienen que llevar en ambulancia, porque me falta hacerlo. Yo creo que los mejores días, mis mejores días, son los que todavía no he vivido. Y por lo tanto lo que me falta hacer es muchísimo. Hacer para ser el que soy, pero también algunos de los muchos que yo contengo, ¿no? Y entonces si te empiezo con la lista, voy a terminar caído en el piso del cansancio. Eduardo, ¿habrá elecciones pronto en Uruguay? Sí. ¿Qué le espera al Uruguay? No lo sé. Lo sabe. ¿Qué le gustaría que pasara en Uruguay? No lo sé porque yo soy un pésimo profeta. Cada vez que hago una profecía se da al revés.